Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde me estén viendo. Mi nombre es Diego Alexander Palacio. Tengo un perfil en Facebook que se llama Diego Alexander Palacio, el cual tiene como foto de portada una foto de la ciudad de Machu Picchu, en Perú. Hoy vengo a hacer una denuncia en contra de los conocimientos que nos están entregando estos grupos, en especial del señor Carlos Ariel Torres, porque encuentro muchas incoherencias en sus relatos y la verdad no puede tener tantas incoherencias como las que dice este señor. Mi propósito con esta investigación es de que usted abra los ojos. Yo no le aconsejo en ningún momento que deje de recibir el conocimiento de este señor y de esos grupos o que me siga a mí. Yo no pretendo que nadie me siga. Lo único que yo quiero es que usted abra los ojos y sepa que el conocimiento no tiene tropiezos, no tiene barreras, podemos buscar en muchas fuentes, no solamente en estos grupos. Eh, bueno, esa es mi invitación, no les sugiero que sigan a nadie, ni les digo que no lo sigan tampoco. Eh, Hago este video para que usted resuelva muchas dudas como las tuve yo y es usted el encargado de tomar una decisión. Considero que si existe una verdad que nadie trata de ocultar y otra que siempre tratan de apabullar, hay que prestarle atención a la que están tratando de ocultar. Hay que prestarle atención a aquellos que tratan de silenciar, porque si tratan de hacerlo, seguramente es porque no están engañando, sino que tratan de silenciarlos por el miedo que tiene la gran masa de supuestas verdades de que sean derribadas por la sencillez y la simpleza de un hombre o de una mujer que sabe realmente qué es lo que está sucediendo. Yo tuve una academia que es muy extraña para la gente, y es que tuve contactos con seres extraterrenos desde que era niño, y esto me abrió la capacidad y ellos me ¿Cómo hablaron fue de ese profecía. contacto? Fue aquí en Colombia, a la edad de los 13 años. Sí. Me subieron a una nave. Y usted se encontró con seres extraterrestres. ¿Cómo son? Igual a ti. Usted nos va a contar su experiencia. ¿Cómo empezó este contacto? Bueno, mi experiencia es muy sencilla, tal vez es una de las experiencias más sencillas que pueden existir en el planeta Tierra, los contactados. Yo viví experiencias de contactado desde que era niño, desde la edad de 3 años. Ya a la edad de 6 años para mí comenzó la contactación sin que me diese cuenta. A la edad de 12, 13 años sufría lo que se llama en este momento una abducción, digámoslo así. O sea, tal vez una subida a una nave extraterrestre. Pero ya en la fecha de 1976, esto es en Venezuela, donde yo viví una experiencia de contacto, de primer contacto, es ver una nave simplemente. Y ya en 1989, 92, me entrevisté con un hombre proveniente de las Pléyades que me dijo llamarse Daniel. ¿Cómo llegó él? Prácticamente esto fue muy normal para mí. Después de que yo ya había tenido las experiencias de casi preparación en 1976 en la ciudad de Barinas, cuando vi una nave de primer tipo, un contacto de primer tipo por primera vez. Vivía entonces en la ciudad de Puerto Ordaz, donde trabajaba para un periódico. Y ellos me ¿Cómo hablaron fue de ese profecía. contacto? Fue aquí en Colombia, a la edad de los 13 años. Sí. Me subieron a una nave. ¿Y usted se encontró con...?
El mismo profeta Daniel, exactamente. Él tenía una profecía que más o menos culminaba por esta época. ¿Usted le dio fecha exacta de la profecía? Precisamente él me dijo esto. Por eso estoy aquí, porque en la profecía del capítulo 12 se habla entonces de mi regreso, donde él debe estar aquí, precisamente transmitiendo la información y decodificándola. Eso entonces me dice en un momento, han creado lo que ustedes conocen como guerras. La primera de 1914, la segunda que ya la conocemos que culminó entre 1945-46 y la tercera que está a las bocas de nosotros. Me dijo que entre la fecha del año 2000, 2001, 2003 nosotros estaríamos en plena batalla final. Hablemos de Rama en el Tíbet, hablemos de una cantidad de dioses. Y a partir de los 11 años yo fui llevado a una nave muy extraña para ese momento de niño que no podía comprender. Y a partir de los 11 años yo fui llevado a una nave. ¿Cómo fue ese contacto? Fue aquí en Colombia, a la edad de los 13 años. 11 años. A la edad de 12, 13 años, 13 años. 11 años. A la edad de 12, 13 años, 13 años. 11 años. ¡Cállate, cállate, cállate, que me desespero! Que no me tienes paciencia. Y a partir de los 11 años yo fui llevado a una nave muy extraña para ese momento de niño que no podía comprender, totalmente cristalina, transparente, y pude ver desde ese momento lo que iba a suceder. Me hablaron de profecías, lo que iba a suceder en el final de los tiempos, donde había un cambio totalmente de lo que nosotros llamamos el sistema de gobierno, el sistema religioso e inclusive el sistema planetario o geológico del planeta. ¿Y en qué momento usted decide profundizar más sobre el tema y dice, de esto voy a vivir, voy a comentar mis experiencias? No, no vivo de esto. Les voy a contar una pequeña historia. Hay un libro que se publicó en 1955 al 60 aproximadamente y lo escribió un alemán, Karl Burger. Este personaje descubrió que en América Latina había una civilización de los pueblos de los Ugamungulala e hizo una investigación, un periodista alemán que fue asesinado en Brasil. Y él escribe en su libro que la civilización de los Ugamungulala del Brasil, que está esparcida por todo Brasil, parte de Argentina, parte de lo que son los países limítrofes a Brasil, incluyendo Venezuela, Colombia, todo ello, tienen que ver con una civilización extraterrestre.
Y que esa civilización extraterrestre es nuestra progenitora en América Latina. Quiere decir entonces que los latinos, nosotros, tú, Oscar, tú, River, eres extraterrestre. Y todos los muchachos que están aquí en la universidad y toda la gente que está aquí, según... La conferencia es en Cali, Aula Máxima, Universidad de Santiago de Cali, 27 de julio, sábado, 2:30 p.m., valor 50.000 pesos. Un precio razonable. ¡Qué ofertón! Informe 313-567-3910. Reitero, 313-567-3910. Recibe gratis tu libro Rememoración 73 de la Gran Memoria RAM. Carlos Ariel, ¿usted ha tenido contacto con seres de otros planetas? Sí, desde niño, como yo presento en mi carta de presentación, y a los 11 años me subieron a esta nave. ¡Chample! ¡Recontra chample! ¿Cómo fue ese contacto? Fue aquí en Colombia, a la edad de los 13 años. Después de que yo ya había tenido las experiencias de casi preparación en 1976 en la ciudad de Barinas, cuando vi una nave de primer tipo, contacto de primer tipo por primera vez. Vivía entonces en la ciudad de Puerto Rico. A los 11 años me subieron a esta nave, hicieron una especie de operación en el cerebro, entre comillas, me insertaron no un chip, sino como una especie de disparador de memoria. Y eso hizo que en mis estudios y en toda mi formación juvenil y profesional tuviese una inteligencia diferente. Y desde ese momento yo he sentido, he pensado y he tenido información extraterrestre desde que yo era niño. Cuando estuve frente a ellos y en la gran nave donde se me llevó, cuando se me ascendió a esa gran nave, allá me colocaron frente a una gigantesca pantalla. Esa pantalla era muy grande, una pantalla azul, que en algún momento yo vi cómo se desprendió una luz del centro de esa pantalla, se quedó como tal vez a 1 metro o tal vez 2 metros de distancia de la frente mía. Estoy hablando que eso fue a los 11 años de edad. Y luego eso se disparó. Tal vez esto es como una especie de novela o como una fantasía para muchas personas, pero esa luz se disparó del punto donde estaba, pegó en mi mente y me di cuenta que comenzó a transmitirme información. Sentí que me quemaba el pensamiento, la parte cerebral, la frente, y eso ha ido despertando paulatinamente. Durante todos los años restantes de mi vida, esa información se ha ido reviviendo. Dicho de otra forma, la información está grabada desde los 11 años y la estoy en este momento sacando al mundo. Sí. ¿Cómo fue ese contacto? Fue aquí en Colombia, a la edad de los 13 años. Sí. Me subieron a una nave. ¿Y usted se encontró con...? Y siempre, cualquier cosa, estoy viajando por alguna parte y de repente en el avión veo la nave que va. Pero yo la siento antes. De repente voy manejando en una carretera y yo siento y están allí. He sido alzado 2 veces en carretera, donde he perdido 2 a 4 horas de carretera viajando en Venezuela. En una distancia de 4 horas manejé una carretera que normalmente tiene que ser manejada en 4 horas en una sola hora, cosa que no se puede. O sea, el carro mío lo alzaron y yo me di cuenta cuando no pasé por ciertos lugares y me di cuenta que había sucedido eso. Recientemente me acaba de suceder en Ecuador también en una carretera donde pierdo 1 hora y media en una carretera porque no existe en el velocímetro ni en el contador del carro ese recorrido. Y yo llego al lugar en media hora, cosa que no se puede hacer. Entonces sí he estado en contacto extraterrestre desde hace muchísimo tiempo con estos seres. A mí me contactan a esa edad de niño sin yo saber ni tener ningún tipo de conocimiento del por qué. Lo vengo a descubrir es cuando ya maduro, cuando ya soy persona, cuando ya pienso, cuando ya yo me gradúo, cuando ya yo soy profesional, ejerzo la comunicación social durante 24 años, hago periodismo, dirijo periódicos, hago revistas, estoy en todo el medio de comunicación mientras estoy pensando en lo que sucedió.
Ellos se dicen que son creadores y constructores de vida y que toda la humanidad, ellos la han seguido los pasos de ascenso, no llaman evolución, de ascenso, y que para que los hombres de la tierra tengan el ascenso de la inteligencia y del espíritu, necesitan cumplir unos patrones que están registrados en el corazón y en la célula de nosotros. La célula de nosotros es como un reloj detonador, que en la medida que las radiaciones solares que están aumentando en este tiempo aumentan, vamos a despertar mayor inteligencia. Estos hombres me hablaron entonces de una condición muy especial, de una nueva raza que se está generando aquí en la Tierra y que tiene que ver con el desarrollo espiritual a través del corazón, a través del amor, a través de la inteligencia. Y que el planeta Tierra, estas situaciones que se están viviendo de nuevo orden mundial, de globalización, de guerra, de hambruna, de contaminación, de destrucción planetaria, va a cambiar rotundamente porque hay una nueva raza que está saliendo y está generándose dentro de nosotros mismos. Hay un nuevo hombre que se está generando. Aparte de que he hecho muchos programas como este de televisión en cada parte donde voy, para Medellín, aquí en Colombia, lo he hecho en Argentina, lo he hecho en varios países, Venezuela, Ecuador, Perú, en varios países, Panamá también, y en Estados Unidos, inclusive en Europa, con la finalidad de que la gente tenga la oportunidad de enfrentarse, utilizo ese término, de enfrentarse a una realidad que es de otro mundo, pero que nos toca en este mundo comprender, porque hasta ahorita el ser humano no ha entendido que tiene una gran relación de hermandad sanguínea con habitantes de las estrellas. Y esto está escrito en el libro del Apocalipsis 4, donde nosotros somos hijos de una generación espiritual o extraterrestre. ¿Y cómo se comunican con usted? ¿Cómo lo localizan? Bueno, hay teléfonos y todo para que ustedes me busquen. También tengo páginas en internet. Tengo unos más o menos 25 libros rodando por América Latina. Visito y voy por Europa, América Latina. Tengo ya 20 años rodando por estos países, hablando de estas cosas. Y participo. Quiere decir que para este momento yo tengo más de 30 años hablando al mundo. He recorrido parte de Europa, Estados Unidos, América Latina. Tengo varios libros, 24 libros ya escritos. Tengo páginas de internet donde estoy divulgando esto a nivel mundial. Tengo unos más o menos 25 libros rodando por América Latina. Visito y voy por Europa, América Latina. Tengo ya 20 años rodando por estos países. Quiere decir que para este momento yo tengo más de 30 años hablando al mundo. He recorrido parte de Europa, Estados Unidos, América Latina. Tengo varios libros, 24 libros ya escritos. Tengo páginas de internet donde estoy divulgando esto a nivel mundial. Como espíritu tú tienes que pensar, tienes que analizar, tienes que estudiar. Y ahí sí entra un poquito de lo que preguntaron primero allí, los acásicos, los registros de los libros de vida, que tienen que ver mucho con la evolución y con el ascenso espiritual. Y eso es inteligencia, desarrollo espiritual, conocimiento, no es otra cosa. ¿Qué es ser alzado en una nave y ser llevado? Es cambiar de mentalidad, cambiar de posición mental, ver el mundo diferente, ver que nosotros no somos eso que aquí sucede, eso que están diciendo ustedes, un mundo corrupto lleno de lagartos, un mundo corrupto que todo está administrado para dañar al hombre, corromper al hombre, prostituir al hombre, dañar todo y explotar al hombre. En Colombia hay, en Venezuela hay. Aquí cercano hay unas bases extraterrestres donde están llevando y preparando guerrilleros y paramilitares para hacer matanzas en Colombia. Venga, y esos que roban en la calle no tienen nada que ver con la pregunta mía es, lo que usted dice, ¿cómo se confirma?
No se trata de confirmarlo. No, claro, no se trata porque de si estamos se haciendo trata de periodismo, no, si estamos haciendo periodismo, nosotros Sí. tenemos que confirmar lo que se dice. Pero no se trata de confirmar porque entonces tendríamos que entrar en mapas y en investigación. Claro, es que ahí es donde va. Sí tenemos que... sí hay... Ahí es donde ustedes entonces son llamados para que escuchen esta conferencia, para que entiendan el propósito entonces de la gran profecía. Y así como dijo entonces Mateo 23, que al final del tiempo, diríamoslo así, Dios o las leyes del cielo enviarían a sus ángeles por los horizontes de la tierra y apartarían las ovejas de los cabritos. Ese momento ha llegado. Nos muestra Parravicini que para América Latina hay una guerra dentro de la Tercera Guerra Mundial. El guerrear en Oriente sin descanso dará la pauta del final de finales. El hombre se mirará al espejo del final y querrá morir y no podrá. La explosión llega a las Antillas. ¿Dónde están las Antillas? Ah, Colombia es un país de las Antillas. Panamá es un país de las Antillas. Cuba son países de las Antillas. Puerto Rico, Venezuela son países de las Antillas. Por eso. Bogotá es una ciudad de Norteamérica del Sur. Ah, en Oriente. ¿Quién es el que hace eso? Este es Estados Unidos. Y tiene el programa 666 y la bomba atómica, mírenla. Traición entre los grandes mandatarios del mundo llegó aún más, no es la realidad. Será en la hora 11. Ah, o sea que en esta hora 11 los grandes mandatarios se van a traicionar. Y de acuerdo a esta profecía, si pertenece a esta y a esta, automáticamente está diciendo que el actual presidente que tenemos en Colombia va a traicionar a las naciones de América Latina y aquí comienza la guerra del Caribe. Pero miren bien quiénes están aquí. Aquí está Mohamed Gaddafi. Mírenlo bien. Profecía de Parravicini. Aquí está China. ¿Y ustedes han visto que China ha hecho algo? Aquí está Estados Unidos. Aquí está Rusia. O sea que se van a involucrar las tres grandes potencias del mundo en la guerra de Mohamed Gaddafi. Rusia lo va a defender. Estados Unidos en contra de China y China va a entrar en la guerra. Tres grandes potencias, las tres más armadas del mundo. Y los chinos apoyan entonces a Chávez en Venezuela. Y aquí los norteamericanos a Uribe y el próximo presidente tenemos una tercera guerra mundial comenzada aquí exactamente en Colombia. Yo quiero que se lleven eso en sus cabezas y en sus corazones. Porque a partir de ahorita ustedes me verán en televisión, en los medios de comunicación social. Y ustedes, todos ustedes, óiganme bien, gente de Colombia, serán responsables del futuro de América Latina y el mundo. Si ustedes se equivocan en estas elecciones, tendremos un presidente que nos trae la tercera guerra mundial. Y si ustedes se equivocan en estas elecciones, jamás habrá paz. Y ya no tendremos otra esperanza. ¿Colombia va a cambiar? Sí, va a cambiar.
prontamente el sistema de gobierno que tiene ¿Hacia Colombia dónde- se va a hacia dónde va desmoronar. Colombia? Se va a desmoronar. Sí. El sistema de gobierno O sea, que tiene. ¿está Total. diciendo entonces usted que el presidente Uribe no va a ser reelegido? No va a ser reelegido. Ni el sistema político que tiene Colombia va a mantenerse. Sí. Viene un cambio extraordinario para Colombia. ¿Hacia dónde apunta ese Hacia cambio? un gran líder que nace en Colombia y tiene que ver con América Latina y el mundo. ¿El nuevo líder mundial va a nacer en Colombia? Está próximo a aparecer en Colombia. Sí. Es un líder gigantesco, muy poderoso. Sí. Más ¿En qué poderoso parte que de Chávez, Colombia? más poderoso que Bush, más poderoso que Obama. Ah, más pero ya poderoso. nació. Debe estar, en Sí. este momento debe estar muy próximo a llegar. Es un líder muy poderoso y este hombre trae un conocimiento. ¿No ha nacido? No, tiene que estar listo para tomar el gobierno. No sabemos dónde está, pero aquí hay una profecía para eso. Y cuando nosotros hablamos de la voz de la conciencia, es hablarle de eso que no le hablan los otros candidatos porque les da miedo. Ellos necesitan ser los protagonistas de la historia. El conocimiento dorado es precisamente el cifrado que contiene la palabra cóndor, el conocimiento dorado, el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos conocimientos tiene este mundo? ¿Cuántos saberes, filosofías, religiones, teorías? ¿Cuántos puntos de vista? ¿Cuántas verdades que dependen de contextos culturales? Tal parece que Obama está cumpliendo la tercera, o sea, el tercer anticristo y el último anticristo al cual le toca la tercera guerra mundial. A usted en muchas oportunidades no le han dicho que está hablando carreta. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Fuimos timados. ¡Timados! ¡Embarcados! ¡Fuimos embarajiñados! Como tal no sería digamos el definitivo. El nuevo orden mundial va a aparecer, debe aparecer de acuerdo a las profecías en el próximo año, para la fecha 2009, 2010 debe estar apareciendo, 2012, 2013. Bueno, pues no lo sé, quién sabe. 2000 años más tarde. 2012, 2013, aproximadamente debe estar apareciendo para controlar el mundo, pero en el momento que aparece, automáticamente se destruye. Estos mayas parece que eran venidos de otros mundos y se considera por muchos investigadores en este momento que eran pleyadinos, venían de las Pléyades. Nostradamus hizo esta profecía para graficar la caída de las torres. En el momento que caen las torres, estamos hablando del año 2001, caen las torres y muestra la mano de Dios moviendo el reloj del tiempo.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Estamos con el señor Carlos Ariel Torres, el hombre que se hace llamar mensajero estelar de los tiempos. Venimos con él a preguntarle qué significa y por qué se hace llamar así. Buenas noches, Carlos Ariel. Sí, eso digo yo en mi carta de presentación, que soy un hombre mensaje estelar de los tiempos, porque desde niño viví una experiencia de contacto extraterrestre en lo cual me revelaron los acontecimientos que estamos viendo en el planeta actual, lo que se llama el apocalipsis, que no es la figura del apocalipsis que la gente está acostumbrada a tener, una figura de destrucción, sino me revelaron el apocalipsis. La revelación de lo que la humanidad en este momento debe tener y aprender a comprender. Un verdadero choque con las enseñanzas extraterrestres provenientes de Shenhou y unos cambios generales en el planeta Tierra que afectan a toda la humanidad. La profecía que esos seres te dictaron trata acerca de qué, es decir, ¿cuál es el tema principal de la profecía, ya que es tan amplia? La profecía que ellos me dictaron versa sobre los grandes cambios planetarios, y una de las formas que ellos dijeron que debíamos identificar es cuando el cambio planetario en el sentido de lo que son temperaturas, inviernos graves, movimiento del eje de la Tierra con relación a mares, volcanes, erupciones, estuviese en pleno apogeo. Eso lo estamos viviendo en este momento. Predicador, háblanos un poco sobre la conferencia que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín este próximo sábado 24 de agosto. Por favor, para nuestros queridos oyentes. A todos ustedes, amigos de Medellín, amigos de Antioquia aquí en Colombia, los invito a mi conferencia. Una conferencia con los hombres de las estrellas. Porque aunque yo hable, ustedes se van a contactar con ellos. A las 2:30 de la tarde en el Teatro Adidas. Este próximo sábado, 24 de agosto. Todos ustedes están invitados porque los hombres de las estrellas quieren que usted reciba el mensaje de Shenhou. Pues usted es uno de esos 144.000 y está llamado a que en este momento tome la batuta. Hay muchos que sienten esa misión dentro de su corazón y el momento ya llegó. Nosotros los estamos buscando. Vamos a buscar la superficie del triángulo. ¿Cómo? Pues que todavía no la encuentran. Digo, la andan buscando desde que yo era chiquito, desde que yo era niño. Por ti, maestro, bautizo del hombre Juan Elías. Con vosotros los 7 hombres trompetas. La visita sagrada. En las cortes de Saba, la reina Maqueda escuchó acerca de la sabiduría del rey Salomón. Le habían contado historias del rey más sabio de la tierra, que vivía en la ciudad santa de Jerusalén. Ella partió rumbo al reino de Judá para conocerlas personalmente. A su regreso,
Maqueda llevaba en su vientre bendito el primogénito de Salomón, Menelik I, la semilla que continuaría el trono de Sion. Cuando Menelik I se hizo hombre, fue a conocer a su padre. La corte del rey Salomón lo recibió con honores y lo reconoció. Menelik era el descendiente directo del linaje salomónico, digno de preservar la estirpe de Yahvé. Cuando el reinado de Salomón terminó y la destrucción del templo llegó, la estirpe de David ya estaba a salvo. Menelik I y sus descendientes preservaron la dinastía de David y el arca de la alianza en Etiopía, la madre de todas las naciones. El león de la Nueva Jerusalén. En África, Etiopía, el trono de David preservará. Es el Negus, Nagas, Rey de Reyes, Príncipe de Paz. En África, Etiopía, en la tierra prometida reinará. Cristo no viene de nuevo a ser tratado con desdén. No vino para nacer en un pesebre. 111 años después de la retirada de la luz del sol y 59 años luego de la caída de las estrellas, nació en la tierra de Judá, Etiopía, el 23 de julio de 1892, el Cordero de Dios que el libro de las revelaciones develó, Tafari Makonnen. Pasaron 38 años y el 2 de noviembre de 1930, en Addis Abeba, Etiopía, se coronó ante los poderes del mundo al Rastafari bajo el nombre de Haile Selassie, Negus Nagasta, Rey de Reyes, Señor de Señores, León conquistador de la tribu de Judá, nacido del linaje de David, Salomón, Maqueda y Menelik. Haile Selassie, poder de la Trinidad, elegido de Dios, luz del mundo y el príncipe de paz. Etiopía o Abisinia es la cuna del Homo sapiens y es el estado independiente más antiguo de África y del mundo, que nunca fue colonia de nadie salvo 5 años de ocupación militar por la Italia fascista de 1936 a 1941. Su monarquía monoteísta se remonta al reino del faraón Akenatón, los tiempos de Moisés, 1300 a.C., con una dinastía regular nacida desde el año 1000 antes de nuestra era, de la unión de Salomón y la reina de Saba. La relación entre Etiopía y Judea se mantendrá siempre y solo se romperá con la aparición de Jesús, a quien los etíopes reconocieron como el Mesías, y de hecho, Etiopía será cristiana antes que Roma y seguidora de la Iglesia Ortodoxa hasta nuestros días. En el siglo XIX, los italianos intentaron colonizar a los etíopes, pero el emperador Menelik II los derrotó en 1896 en la batalla de Adwa. A Menelik lo sucedió la emperatriz Sauditu y a esta, en 1930, el Ras, el jefe, Tafari Makonnen, que fue coronado como Haile Selassie Negus Nehesti, es decir, Rey de Reyes y Señor de Señores, que iba a ser el último emperador. En 1936, Mussolini invade Etiopía y a pesar de una fuerte resistencia, la somete con la absoluta superioridad mecánica de sus tanques y artillería, con su aviación moderna y el uso de armas químicas. Mussolini declara al país provincia italiana y Haile Selassie parte al exilio para denunciar la agresión ante la Liga de las Naciones en Ginebra. A pesar de la simpatía general que genera en la opinión pública, los países, las potencias, se abstienen de tomar medidas serias contra Italia. Haile Selassie busca refugio en Inglaterra y solo volverá a su patria con las tropas inglesas que expulsan a los italianos en 1941.
comienza así su segundo gobierno como rey de reyes y señor de señores, que va a durar 33 años. A pesar de la admiración y respeto que inspiraba, recibió 97 de las principales condecoraciones del mundo y entre ellas 9 de Latinoamérica. Y la adoración religiosa de su pueblo, Haile Selassie, tenía críticos y opositores. Porque el suyo era un régimen feudal donde la nobleza poseía más de la mitad de la tierra y donde a principios de los años 20 todavía había 2 millones de esclavos. El emperador Haile Selassie hizo tímidos intentos para modernizar al país. Una mínima reforma agraria, una democracia formal sin partidos, etc. Pero la década de 1970, el descontento de los estudiantes cada vez más a la izquierda, la crisis petrolera con el aumento del precio de los combustibles y las grandes sequías que mataron a centenares de miles de campesinos provocaron motines urbanos, huelgas y finalmente un golpe de Estado del movimiento progresista militar, el DERG, que lo derrocó en 1974 y lo asesinó un año después. Murió cuando tenía 83 años. Etiopía, el segundo país más poblado de África con sus 90 millones de habitantes, es hoy una república parlamentaria federal que ha dado la espalda al recuerdo de la monarquía. Pero Haile Selassie, el Rastafari Makonnen, dejó un legado que aún perdura en la población afroamericana, los Rastafari, movimiento espiritual que considera que Haile Selassie fue la tercera reencarnación de Yahvé o Jehová, después de Melquisedec, el rey justo de Jerusalén, y de Jesucristo. Los Rastafari se distinguen por la manera en que buscan la verdad absoluta allá y coinciden en la idea económico-filosófica de que Babilonia o Babilón, el sistema capitalista, degrada los valores fundamentales de la humanidad y que su devastación expansiva daña seriamente el ecosistema y el medio ambiente. Más que una religión, es un orden de vida con principios y normas de convivencia y con particularidades como el peinado en trenzas de origen egipcio y el uso sacramental del cannabis o ganja. No puede hablarse del movimiento Rastafari sin nombrar a Marcus Garvey, predicador, periodista y empresario jamaiquino, fundador de la Asociación Universal para la Mejora del Hombre Negro. Los Rastafari consideran a Garvey la versión moderna de Juan el Bautista porque al principio del siglo XX anunció la llegada de un rey, el emperador de Etiopía, Haile Selassie, en un texto donde escribió: miren a África, un rey negro será coronado porque el día de la liberación está cerca. Garvey, primer héroe nacional de Jamaica, murió en Londres en 1940 con 53 años, después de una vida consagrada a su causa, por la que incluso pagó 2 años de cárcel en Estados Unidos. Al contrario de lo que podía creerse, la música de Bob Marley, el reggae, que tanta popularidad ha dado a los Rastafari, no es considerada por ellos como la música del movimiento, como sí lo son los tambores burros de África Occidental. La revolución liquidó a Haile Selassie y a la antiquísima monarquía etíope, pero que el Negus Nehesti, el rey de Judá, sigue siendo venerado en otras tierras como símbolo de la independencia y la soberanía africana y de la dignidad de los afrodescendientes, es uno de los grandes aleccionadores misterios de la historia. Del rugido del león. Para que el juramento que hizo el ángel fuerte se cumpla sobre la tierra. Porque ya no más, no habrá más tiempo para que la bestia dañe a esta tierra. Se le envió a Bolívar y han tratado de matarlo, destruirlo. Lo asesinaron en 1830. Se le envió a los hombres de justicia y los persiguen. Ahora, cuando las plagas sean soltadas y descargue mi vara sobre la tierra, entonces saldrá de aquí la plaga que pudrirá corazones, pudrirá mentes, destrozará la sangre
y matará la raíz del primogénito, y matará la raíz del anciano, para que se cumpla también la profecía de Isaías 14. Miguel me envió a soltar la plaga. De aquí de Caracas saldrá, llegará a Bogotá, a Colombia, donde está la traición que intenta matar a Venezuela. Intenta asesinar a la Gran Colombia. Irá hacia el sur, Perú, Chile, Argentina. Regresará a Nueva York. Entrará a Europa, a las 7 cabezas de la bestia. Y destrozará uno por uno a los enemigos de la reina del sur. Ya no hay tiempo. Fui enviado como el primer testigo del Apocalipsis a realizar esta sentencia. Porque la humanidad no ha creído en la profecía. ¡Malditos los que destruyeron la profecía que ahora se cumple! Ahora la sentirán en sus corazones. Ahora la sentirán en sus carnes. Ahora romperá sus espíritus. Ahora destrozará sus almas. Y serán arrasados de la tierra. Padre Altísimo, sin nombre y sin fin. ¡Miguel! Soltar la plaga. Cuando mi voz y mi vara haya caído sobre la tierra de Caracas. ¡Que así sea! ¡Y se cumpla! ¡Yo soy! Que dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen durante 5 tiempos de guerra. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres... ¿Cómo no entender que lo que tú estás planteando es coaching? Bueno, muy interesante la pregunta. Coaching en cuanto al entrenamiento. Incluso tengo varios amigos coaching.
Bueno, ¿y la diferencia con el coaching? La diferencia con el coaching exactamente para mí sería que el coaching dentro de los modelos y los patrones que ellos siguen, que son unos modelos de entrega del mensaje, de PNL, de los canales perceptivos, de la manera de la oratoria, de alguna manera tienden a perder como la genuinidad, la sinceridad, porque se vuelve una condición casi de venta y es muy mental, bajo patrones mentales, programación neurolingüística, motivación, y precisamente lo que yo busco es que el mensaje no sea hacia la mente, aunque con la mente tenemos que trabajar. Entonces empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas. Entonces empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas. Fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Fui hacia allí y al pasar del otro lado de la colina, pues a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ay mi madre, ya bajaron los extraterrestres, estoy solito. Entonces yo dije, ay mi madre, ya bajaron los extraterrestres, estoy solito. Y sentí la desagradable sensación de que me miraban, a tal punto que me detuve, giré sobre los talones. Sentía la desagradable sensación de que me miraban, a tal punto que me detuve, giré sobre los talones, con el brazo levantado, y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ven. Con el brazo levantado y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ven. Entonces mi reacción fue que se me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar. Entonces se me doblaron las piernas, el corazón comenzó a latir agitadamente, comencé a sudar frío, quería gritar socorro, pero sabía que nadie me iba a escuchar. Algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400, 500 metros de altura. Algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400 o 500 metros de altura observé un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Entonces dije, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Me introduje dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Sentí sensación de mareos, de náusea, de pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. Me metí dentro de la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Sentí sensación de mareos, de náusea, de pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona parada delante mío, era como de 1,80 m. Pero cuando ya pude ver, vi una persona parada delante mío, era como de 1,80 m. Su rostro ligeramente más ancho que el nuestro. Su rostro era ligeramente más ancho que el nuestro. Ojos marcadamente oblicuos. Ojos marcadamente oblicuos. Que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico. Que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico.